El gobierno de España condonará más de 80.000 millones de euros en deuda pública española. Sin embargo, detrás de esta medida se esconde una redistribución de la riqueza entre españoles. Habrá españoles que residan en determinadas autonomías que se van a enriquecer a costa de que otros españoles residentes en otras autonomías se empobrezcan. ¿Quiénes ganan y quiénes pierden? Y sobre todo, ¿por qué unos ganan y por qué otros pierden? Veámoslo. El Ministerio de Hacienda español pretende condonarles a las comunidades autónomas 83.000 millones de euros en deuda. El motivo último que explica esta propuesta es el pacto de investidura que alcanzó el PSOE de Pedro Sánchez con Esquerra Republicana de Cataluña. En ese acuerdo de investidura se especificaba que el gobierno central condonaría el 20% de toda la deuda de la autonomía catalana. Y obviamente, para que el resto de autonomías no protesten por un trato discriminatorio, esta política de condonación de deuda autonómica se ha extendido al resto de regiones. Sin embargo, como ya advertimos en su momento, este café para todos en la condonación de deuda tendrá ganadores y tendrá perdedores. Porque cuando hablamos de condonar deuda autonómica, estamos hablando en realidad de convertir esa deuda autonómica en deuda de todos los españoles. Por tanto, aquellos españoles que residan en autonomías a las que se les condona poca deuda terminarán, en última instancia, más endeudados de lo que estaban al principio. Por ejemplo, y por hacer números muy sencillos, imaginemos que España está compuesta por dos personas. Una persona debe 1.000 y la otra debe 0. Si el Estado español asume la deuda de ambas personas, del que debe 1.000 y del que debe 0, el Estado español pasa a tener una deuda de 1.000. Una deuda de 1.000 que pagarán esas dos personas con sus impuestos. Por tanto, cada una de ellas pasará a deber 500. La persona que debía 1.000 ha visto rebajada su deuda en 500 y la persona que no debía nada ha visto incrementada su deuda en 500. Se trata de una redistribución de la deuda entre estos dos individuos. Pues bien, con los residentes en las autonomías españolas ocurre exactamente lo mismo. Los residentes en aquellas autonomías a las que se les condone más deuda por habitante recibirán una transferencia neta de recursos a costa de los residentes en aquellas autonomías a las que se les condone menos deuda por habitante. Y en este sentido, ¿qué españoles van a salir ganando y cuáles van a salir perdiendo de esta política de redistribución articulada a través de la condonación de deuda autonómica? Pues atención, los españoles que van a salir ganando son catalanes, valencianos, murcianos, andaluces y castellano-manchegos. Todos los demás van a salir perdiendo. El concepto de población ajustada es un concepto polémico porque no se corresponde exactamente a la población real de cada autonomía, sino que es una población modificada por las condiciones geográficas y demográficas de cada región, pero en cualquier caso es un concepto bastante cercano al de población real. Pues bien, la condonación media de deuda por habitante ajustado en el conjunto de España es de 1.892 euros. Es decir, la Administración Central del Estado va a perdonar un monto de deuda autonómica que equivale aproximadamente a 1.892 euros por habitante ajustado. Pero como ya hemos comentado antes, esta condonación de deuda autonómica de 1.892 euros por habitante ajustado equivale a un incremento neto de la deuda de la Administración General del Estado por esa misma cuantía, 1.892 euros por habitante ajustado. Por tanto, en el conjunto de España, a excepción de País Vasco y Navarra, que van por otro régimen de financiación autonómico, en el conjunto de España, la deuda pública autonómica por español se va a reducir en 1.892 euros. Pero al mismo tiempo, la deuda pública central por español se va a incrementar en 1.892 euros. Por eso, como la deuda pública de la Administración Central se incrementa en términos netos en 1.892 euros por habitante ajustado,
los residentes en aquellas autonomías cuya deuda autonómica se reduzca en más de 1.892 euros por habitante ajustado, saldrán ganando. Y los residentes en aquellas otras autonomías cuya deuda pública por habitante ajustado se reduzca en menos de 1.892 euros por habitante ajustado, saldrán perdiendo. Y como ya hemos dicho, en el primer grupo, en el de los residentes de autonomías netamente ganadoras, encontramos a Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha. En estas 5 autonomías, la deuda pública por habitante ajustado se reduce en 2.284 euros. Si por hacer números redondos se le reduce la deuda autonómica en 2.300 euros por habitante, pero al mismo tiempo se les incrementa a esos residentes la deuda pública central en el equivalente a 1.900 euros por habitante, eso quiere decir que los residentes en estas 5 autonomías ganadoras han recibido o van a recibir una transferencia neta del resto de España equivalente a 400 euros por habitante. Como decía, los residentes en todas las otras autonomías, a excepción de País Vasco y Navarra, son perdedores netos, pero incluso entre los perdedores netos hay categorías. Tenemos un primer grupo, los residentes en Baleares, Canarias, Extremadura y Aragón, que recibirán una condonación de deuda de aproximadamente 1.500 euros por habitante. Por tanto, si se les incrementa la deuda central en 1.900 euros por habitante y se les condona aproximadamente 1.500 euros por habitante de deuda autonómica, eso significa que salen perdiendo el equivalente a 400 euros por habitante. Es como si a lo largo del tiempo se les cogieran 400 euros por habitante a los residentes de estas autonomías para dárselo a las otras autonomías, a las otras 5 autonomías que van a salir ganando. Y en segundo lugar tenemos otro grupo de residentes autonómicos que todavía salen perdiendo más, concretamente a los residentes de Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja, Castilla y León y Madrid, se les va a condonar una deuda autonómica equivalente a 1.369 euros por habitante. Por tanto, en este caso, la pérdida neta de los residentes en estas autonomías es de 500 euros por habitante. Se les incrementa la deuda como residentes en España en unos 1.900 euros y se les condona deuda como residentes autonómicos por un importe cercano a 1.400 euros. Saldo neto aproximado, pérdida de 500 euros por habitante. ¿Y a qué se debe este trato discriminatorio? ¿Por qué a algunas autonomías se les condona más deuda que a otras autonomías? ¿Por qué Madrid, por ejemplo, sale netamente perdiendo? Pues cuando exploramos la metodología que han utilizado para llegar a esas cifras, el resultado todavía empeora. De entrada se dice, durante la crisis 2010-2013, la deuda pública de las autonomías aumentó en prácticamente 110.000 millones de euros. En cambio, durante la crisis del COVID 2020-2023, la deuda pública autonómica solo aumentó en 30.000 millones de euros. Por tanto, durante la crisis del COVID, la deuda autonómica aumentó en 80.000 millones de euros menos que durante la crisis financiera de la década anterior. Y el gobierno de PSOE-Sumar dice que esa diferencia de endeudamiento se debe a que en la crisis del COVID el gobierno central ha apoyado de manera mucho más decisiva a las autonomías. De manera que, podríamos decir, en la anterior crisis financiera el gobierno central de Zapatero y de Rajoy hizo dejación de funciones con las autonomías y eso les provocó a las autonomías un sobreendeudamiento de 80.000 millones de euros. Pues bien, partiendo de esa cifra de 80.000 millones de euros, el 75% de la misma, alrededor de 60.000 millones de euros, la distribuyen homogéneamente entre todos los habitantes de España. Se dividen 60.000 millones de euros por la población española ajustada y llegamos al resultado de que a cada español se le condona un promedio de deuda autonómica de 1.369 euros. Pero luego, sobre este cálculo, hay una serie de correcciones. Primera corrección, se busca que la condonación de deuda pública equivalga como mínimo al 19,3% de la deuda de todas las autonomías.
Recordemos que con Esquerra Republicana de Cataluña se pactó condonar el 20% de la deuda pública catalana. Pues bien, 19,3% es aproximadamente ese 20%. Claro, las autonomías que están muy poco endeudadas como Madrid, si les condonas 1.369 euros por habitante, ya superas ese umbral del 19,3% de la deuda autonómica. En cambio, otras autonomías que están muy endeudadas, como Comunidad Valenciana o Cataluña, solo condonándoles 1.369 euros por habitante no llegas a condonarles el 19,3% de toda su deuda autonómica. Por tanto, en este primer ajuste se incrementa la condonación de deuda pública por habitante para que a todas las autonomías se les esté condonando en última instancia, como poco, el 19,3% de toda su deuda. Esto supone, por ejemplo, que a la Comunidad Valenciana se le concede una condonación adicional de deuda pública por habitante con respecto al mínimo común de todos los españoles. El mínimo común eran 1.369 euros por habitante. Pues a la Comunidad Valenciana se le concede una condonación adicional de 916 euros por habitante. Y a Cataluña una condonación adicional de 851 euros por habitante. Y luego se conceden condonaciones adicionales de deuda a aquellas autonomías que, según el Ministerio, según los cálculos del Ministerio, han estado relativamente peor financiadas en el pasado, y también, cuidado, a aquellas autonomías que, como Cataluña, subieron el IRPF en la década anterior. Básicamente con esto se quiere compensar el esfuerzo adicional que hicieron sus ciudadanos en no emitir aún más deuda, pagando más IRPF, o compensar el trato injusto de aquellas autonomías que estaban peor financiadas y que por estar peor financiadas tuvieron que endeudarse más. Sin embargo, los cálculos que emplea el Ministerio para llegar a estas cifras de condonación de deuda pública autonómica son cálculos bastante cuestionables. Y digo que son bastante cuestionables porque las autonomías peor financiadas de España, en el sentido de que aportan muchísimo más de lo que reciben a las arcas del conjunto del Estado y a la redistribución autonómica, las autonomías peor financiadas de España son, en primer lugar, Madrid y, en segundo lugar, Cataluña. Y ni Madrid ni Cataluña reciben ninguna compensación de deuda por estar mal financiadas. Madrid no recibe ninguna condonación adicional de deuda y Cataluña, la condonación adicional de deuda que recibe es, primero, por estar sobreendeudada y, en segundo lugar, por haber subido el IRPF, pero no por estar mal financiada. Vamos, que las correcciones adicionales a la condonación de deuda que establece el Ministerio recompensan a las autonomías que más se endeudaron y castigan en consecuencia a las autonomías que menos se endeudaron, y también recompensan a las autonomías que subieron los impuestos y castigan en consecuencia a las autonomías que los bajaron. Los almuerzos gratuitos no existen en economía, y en este caso, por tanto, habrá españoles que verán reducir la deuda pública de la que son fiscalmente responsables, a cambio de que haya otros españoles que vean aumentar la deuda pública de la que son fiscalmente responsables. Una redistribución de la carga de la deuda pública entre españoles que ya no es que tenga un carácter arbitrario, sino que está inspirada en principios profundamente disfuncionales. Premiar al que se sobreendeuda y premiar al que sube impuestos. Castigar al que mantiene unas finanzas públicas ordenadas y castigar al que baja impuestos.